Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El rey Arturo en el trono de Logres. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Nieblas de ambición. Desde los días antiguos, a la fortaleza de Arebech la llamaban la Roca Dura, por ser el baluarte definitivo de los señores de la Roca Bruna, es decir, el linaje de los reyes de Lotián. Su aspecto era tan estremecedor como siempre. Se alzaba del estruendoso río Clut como la mano de un descomunal gigante de piedra que levantara dedos ciclopios hacia el cielo. Desde sus almenas, apostado en una garita circular, el rey Lot contemplaba el único puente que unía el monstruo de piedra con las tierras de Arestuel. La fortaleza se erguía sobre un talud en el acantilado, justo en el punto donde convergían los límites de los reinos de Lotián, Garlot y Estrangor. Una ubicación privilegiada en una tierra agreste y salvaje, el enclave perfecto para el concilio de la naturaleza que había convocado el monarca. Puede que hubiera fracasado la rebelión de 11 reyes que había encabezado, pero seguía siendo el rey más importante del norte. Había arribado hacía un par de días con una tropa poderosa en arrojo, pero reducida en número, para poder recorrer los caminos tan rápido como le permitieran sus monturas. A su paso hallaron la región devastada, sacudida por el dolor y encogida por el miedo. En el pueblo, situado lejos del castillo, en la otra vertiente del promontorio, no había acudido nadie a saludarlo. El castellano de la fortaleza lo había recibido con la cortesía debida y poco más. Ahora, habiendo dispuesto todo lo necesario para el encuentro, no quedaba sino esperar la llegada de los convocados. ¿Sois capaz de aventurar quién comparecerá, mi señor? Quien habló fue uno de sus consejeros, Sir Hamich, quien cabalgaba a su lado desde hacía largo tiempo. De aspecto gris y recio, no se le veía convencido del éxito de la convocatoria. Su mirada se hallaba fija sobre el precario puente bajo el que rugían, espumeantes y rabiosas, las aguas del Clut y el Leman Nahad. Acudirán los suficientes, si saben lo que les conviene, repuso el altivo Sir Floremus, senescal del rey, nacido en las tierras altas. Tenía el cabello rojizo y los ojos azules,
de las gentes más septentrionales. Una antigua cicatriz, huella de su experiencia en el combate, atravesaba un rostro pecoso, dotándolo de un aspecto salvaje y alegre a un tiempo. El monarca se esforzó en sus adentros por acallar sus propias dudas. Informadme de cualquier novedad. Los otros asintieron y él los dejó para volver al interior del castillo, frotándose las manos contra el relente de la mañana. Mostraba a sus consejeros su aire más adusto, más marcial, pero lo cierto era que desde que llegara a la roca dura, un frío mordiente se le había metido dentro del cuerpo, un frío que no conseguía sacudirse de encima porque lo tenía hasta en los huesos. El joven extrajo sin esfuerzo su hacha de doble hoja del cuerpo exánime del guerrero sajón que acababa de abatir y que tenía sus pies cubierto de sangre y lodo. Observó su semblante oculto tras el casco de latón y cuero, repujado, que, imitando una máscara, lo cubría por completo. La muerte sin rostro, pensó. Hasta los más valientes se sentían atemorizados por aquellas bestias que parecían brotar de la tierra. Tal era su número, pero no así el imberbe Gawain. Limpió la hoja en la hierba y se irguió. El joven sobrino del rey Arturo, primogénito de Morgaus y Lot, dejó su mirada verde vagar en derredor. En la lejanía se alzaba majestuosa la villa de Carduel. Gawain y sus hermanos habían acudido a defenderla durante la guerra de los 11 reyes, por petición expresa de Arturo, porque esa había sido la ciudad más amada por su padre, Uther Pendragón, y no podía caer. Ahora la defendían de un nuevo enemigo, uno mucho peor. Los sonidos de la batalla se acallaban poco a poco. Quedaban tan solo en el aire la agonía de los moribundos y los granidos de los cuervos. Hasta él se llegó una figura espigada que, a pesar del polvo y la sangre, conservaba su aspecto de muchacho. Si bien su rostro era resabiado y siempre mirando de soslayo, era su hermano Agravain. Iba acompañado del maltrecho rey anglo al que habían tenido que rescatar del ataque de los sajones en aquel camino. Se trataba del soberano de Cornualles, que caminaba sujetándose con una mano el brazo herido. Mi señor Idrés. Gawain inclinó la cabeza. Hacía días que los sajones no se atrevían a hostigar esta comarca. Sin duda ha sido vuestra llegada la que los ha atraído. ¿Qué hacías tan al este con vuestra tropa? ¿Cabalgabais hacia Carduel? El rey Idrés alzó la vista, molesto por su impertinencia. Fue uno de los 11 que se opuso a Arturo y como tal sufrió una grave derrota en el bosque de Bedigrán, en la guerra por la corona de Logrés. Hostigó sin piedad la villa de Carduel al frente de tropas córnicas. Lamento comprobar que los rumores sobre los hijos de Lot son ciertos, dijo el castigado rey.
habéis abandonado a vuestro padre y lucháis por Arturo. Luchamos por la tierra donde vivimos, respondió Gawain, y por quienes la protegen de sus enemigos. Haréis bien en olvidar las antiguas rencillas y hacer lo mismo. Sois insolentes, a pesar de no haber sido armado caballero. No olvidéis quién os ha rescatado de los sajones, replicó el ceñudo Agravain, lanzando una mirada de enojo a Idrés. Gawain no olvidaba la petición que les había hecho Arturo, que en virtud del respeto que les tenían los rebeldes por ser hijos de Lot de Lotián, su cabecilla, habían de hacer lo posible porque comprendieran que unirse contra el enemigo común era la única posibilidad de supervivencia en aquel momento. Habéis de admitir que estas tierras no son pasto de las llamas por culpa de Arturo. El rencor es un lujo que no puede permitirse quien se juega el cuello. El rey de Logres, que os venció en Bedigran, conoce y aprecia vuestra valía, porque supo admirarla cuando la tenía al otro lado del campo de batalla. Ahora, en lugar de odiaros y buscar vuestra ruina, pide que unáis vuestro brazo al suyo para salvarnos todos. Pensad en ello y decidme si, por mucho que os dañe el orgullo, estáis dispuesto a hacer lo que vuestro pueblo necesita de vos. Idrés de Cornualles tragó saliva, la mirada huidiza. Después sacudió la cabeza como si quisiera echar de ella algún pensamiento dañino. Cuando volvió a alzar la mirada, la expresión de su rostro se había suavizado. Nuestros pareceres van de la mano en este asunto. Es por ello por lo que me dirigía a Carduel, no para atacarlo como antaño, sino porque don de Carduel es un hombre honorable. Venía a pedir su ayuda y a ofrecer la mía. Quizá el tal Arturo sea el hombre que necesitamos en estos días aciagos. Los interrumpió la cabalgada de un puñado de jinetes que venía desde la villa. La encabezaba una noble figura de gesto sereno y cabello cano. Se trataba del castellano de la fortaleza real, don de Carduel, fiel al linaje de los reyes de Logres desde antiguo. Al llegar hasta ellos, descabalgó. Mi señor Idrés, celebro hallaros a salvo, saludó cortésmente. Gracias a vuestros jóvenes protectores y al arrojo de vuestros hombres, respondió el de Cornalies, inclinando la cabeza ante él. El castellano se dirigió a los hijos de Lot, adelantándoles una delgada carta doblada en cuartos y con el sello abierto. Vuestro valor ha quedado probado una vez más, jóvenes señores. La deuda de Carduel con vosotros es ya impagable. Vengo a deciros que sois libres de continuar vuestro camino. He recibido una misiva del rey Arturo. Se halla en Camelert, defendiendo su bella capital, y os ruega que acudáis a su lado. Pero una vez que hayáis cumplido con cierto cometido que ya debéis saber, supongo, pues el mensaje nada dice de ello. Gawain acababa de leer la carta y se la pasó a su hermano. No aclaraba cuál era su última tarea porque se trataba de un secreto. La llegada de los sajones les había impedido desempeñarla. Intervino Idrés entonces diciendo:
no padezcáis más por esta villa. Tened por seguro que Cornauyés prestará su acero para su defensa, si ella corresponde cuando Cornalés lo necesite. Todos sintieron el pecho henchido de gozo al ver que los antiguos enemigos declaraban su voluntad de compartir esfuerzos. Sois libres, señores, concluyó el castellano. Descansad, abasteceos y marchar con nuestros buenos deseos, pues sin duda vuestra espada será muy preciada al rey Arturo. Gawain asintió, un tanto abrumado por los reconocimientos. Concluyó que ciertamente se marcharían, pero que tan solo lo harían Agravain y él. Su otro hermano, Guerrejet, y su primo Galescalín quedarían en la plaza para asegurar la defensa, que ahora era también la de Cornalies. Los dos señores, Idres y Don, aceptaron gustosos. Era el momento de culminar aquella misión tan querida por su rey, una tarea que los llevaría muy al norte, donde el mar se deshacía en afiladas agujas de hielo. Cuando Lot salió al patio de armas, vio el apuro de sus hombres en las almenas. Resonaban estrepitosamente los cascos de los caballos sobre el puente. Una comitiva se había acercado al castillo. Él había escuchado lejanamente la orden de franquearle el paso, y luego el quejido de los portalones de madera de la entrada, y el chirriar del rastrillo que se alzaba mediante poleas y cadenas. Había salido por eso, para ir a recibir a los primeros que acudían al concilio. Quizá fue un estremecimiento en sus mientes, quizá años y años de experimentada observación curtida en 1000 batallas, pero Lot supo que algo no iba bien un instante antes de que desde las almenas se diera la voz de alarma. Sajones, cerrad las puertas. Se oyó gritar de modo apenas audible bajo el furioso galopar de los caballos sobre el portón, que de pronto habían apretado el paso. Ya no había tiempo. Arqueros, aulló Lot hacia el adarve. Luego, desenvainando su espada, gritó: a mí la guardia, todos a las puertas. Los arqueros de la guarnición dispararon una furiosa lluvia de flechas. Los asaltantes que fueron alcanzados aullaron de dolor mientras caían al vacío, pero el grueso de la tropa enemiga seguía avanzando en trompa, haciendo crujir la madera. La guardia de la puerta se concentró alrededor de Lot, delante de los portalones, que un puñado de soldados empujaban con desespero para cerrarlos. Ya se veía que no lo conseguirían antes de que llegase la turba, furiosa, que cabalgaba hacia ellos, porque ya estaba encima. Lot comprendió cómo había sido posible la confusión. Los sajones iban vestidos y armados con el producto de sus saqueos, de modo que de lejos podían pasar por ángulos un punto indisciplinados, pero vistos de cerca parecían bestias. Tales eran los aullidos que escapaban de sus gargantas y el salvajismo que reflejaban sus semblantes. Ya las hojas de la puerta se tocaban una con otra cuando la marea incontenible chocó contra ellas y las volvió a abrir.
echando atrás a los soldados que las empujaban. Los sajones entraron sin detenerse, mientras las puertas estallaban contra las paredes, se quebraban y aplastaban a los hombres que había detrás. La cólera deformó el semblante de Lot, que alzó la espada y con un bramido dio la orden de cargar, para luego arremeter el mismo contra el primero de los asaltantes, con que topó. Le acuchilló las piernas y luego lo remató en el suelo. Los sajones empujaron para abrirse paso a través del tapón de los defensores, de modo que se mezclaron los dos contingentes y empezó el tumulto. Lot se debatía con un vigor impropio de su edad, pero adecuado a su carácter. Su acero se cimbraba de aquí para allá, segando manos, sajando brazos, cortando cuellos. Pronto lo bañaba la sangre de sus enemigos. Con todo, los asaltantes no dejaban de entrar por la puerta, de superarlos, de rebasarlos. Cuando el rey se tomó un momento para respirar y mirar alrededor, vio que ya se combatía en todo el patio y remontando las escaleras. La lucha ascendía a las almenas. Desesperado, bramó órdenes a uno y otro lado, intentando poner algo de orden entre los suyos, pero era inútil. Luchaban por sus vidas. Retrocedió hacia la torre del homenaje, pensando tal vez en atrincherarse en ella. Entonces fue cuando sintió el afilado mordisco del acero en la espalda, a la altura del hombro. Trató de girarse para defenderse, pero el grueso puño de una espada lo golpeó en la cabeza. Con un sonoro crujido, el mundo desapareció de su vista. Una agitación ajena a aquel remoto lugar se había adueñado de Saint-Turbert, cuando, tiempo atrás, la que fuera reina de Logres y esposa del difunto Uther-Pendragón apareció, conducida por una escolta del rey de Lothian, para refugiarse en secreto en aquella casa de oración alejada del mundo. Después, el estallido de la guerra de los 11 reyes llenó el convento de rumores. ¿Podía aquel joven ser en verdad hijo de su ilustre huésped, la reina madre? A la curiosidad se unían la murmuración y las conjeturas. Extrañas historias de magia, de duques muertos en combate que visitaban a sus esposas en el lecho, de hombres que cambiaban de piel para poseer a la mujer ajena, rumores que morían al nacer, pues Lady Ingrais no solo nada decía, sino que ni siquiera se dejaba ver entre las hermanas. Las noticias de la victoria de Arturo en Bedirán, que había de traer al fin el fin de la guerra y la resolución de todas las dudas, se oscurecieron pronto ante la nueva amenaza. Una expectante sensación de alerta enar, enar, enarrecía ahora, enrarecía ahora el aire entre los muros del convento, y las hermanas vigilaban con atención los caminos, temiendo un asalto que violara su sacralidad. Esos mismos temores agitaron a Lady Igraine el día que le anunciaron la llegada
de emisarios, aunque más tarde, al saber su identidad, sintió satisfacción e impaciencia por verlos. Eran dos jóvenes de su progenie, los que la esperaban en la sala de techos artesonados situada en las dependencias de la abadesa que ésta había puesto al servicio de su huésped. Conducida por la madre superiora, Lady Ingraine observó a los muchachos desde lo alto de las escaleras. Eran sus nietos, sangre de su sangre. Agravain, siempre adornado con una sonrisa arrogante, y el noble Gawain, cuyo gesto reconcentrado daba intensidad a sus ojos verdes. Iban sucios y se los veía agotados. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte marino, y sin duda la escarpada ruta que llevaba al monasterio había sido el colofón de un largo viaje. La reina madre se dio cuenta de que sus ropajes y armamento no tenían blasones que los distinguieran. Había temido por ellos desde que abandonaran el bando de su padre para unirse al tal Arturo, cuyo, cuyo devenir había seguido fingiendo indiferencia, aunque por dentro le ardiera el pecho. Los llamó por el nombre mientras descendía por las escaleras, y ellos se volvieron para encontrar su sonrisa afectuosa. Ansiaba abrazarlos tiernamente, pero ellos la recibieron con una reverencia formal. Ella se entristeció sin sorprenderse. No había sido una presencia constante en su vida, ni tampoco muy afectuosa. Más tarde, a la muerte de su esposo, cuando la acogieron Lot y Morgause, sus nietos eran ya hombres que no esperaban de ella regalos ni caricias. Fue Lot, al encabezar la rebelión, quien juzgó que Lady Ingrain estaría más segura en un lugar secreto, protegida de las especulaciones y zozobras de los señores anglo. Ella aceptó a pesar de ser consciente de que en realidad Lot quería callar su voz en la disputa, pero tenerla cerca para que avalase su pretensión llegado el momento. Aceptó porque estaba agotada de las intrigas, de las guerras, de la muerte y del sufrimiento. Lo único que deseaba era alejarse del mundo. Sin embargo, parecía que el mundo se empeñaba en no olvidarse de ella. Los jóvenes permanecieron respetuosamente en pie, mientras ella tomaba asiento junto a un ventanal que dejaba entrar la anaranjada luz del atardecer. Nos alegramos de hallaros bien y segura, dijo Agravain con fría reserva. Ella bajó la mirada discreta. Sus nietos la trataban como a una extraña, pero entonces Gawain se arrodilló frente a ella y tomó su mano. Ella sintió su calidez, sobrecogida. Mi señora, lejos de nuestro ánimo está el turbar vuestro retiro. Sin embargo, los asuntos que nos traen nos parecen nobles y justos, y abrigamos la esperanza de que así lo recibáis en vuestro pecho. Acudimos como enviados de Arturo Pendragón, portador de Excalibur, porque estamos convencidos de que
de que él es el legítimo rey del reino de Logres. Ella se intranquilizó, pero hizo un gran esfuerzo por permanecer impasible. Nada, salvo el leve temblor de sus dedos, traicionaba su emoción. Apartó la mano para que Gawain no lo notara con un gesto que a éste le pareció brusco, e hizo que interrumpiera sus palabras, creyendo que la molestaba. ¿Cómo habéis llegado a tal convencimiento solo con verlo? Es un líder de hombres y un guerrero audaz, intervino Agravain. Como monarca es generoso y desea hacer honor a su pueblo, liderarlo con honestidad y justicia. Ella escuchaba con gesto gélido, aunque se recordaba a sí misma defendiendo el mismo anhelo. Gawain fijó intensamente su mirada verde en el rostro de su abuela, que se reconocía en ellos. Arturo nos envía con el propósito más cercano a su corazón de cuantos hay emprendido hasta ahora. Os envía sus respetos y su amor, y os ruega una merced que solo vos podéis concederle. Concederos para que pueda someterse a vuestro juicio. Me convoca a una audiencia a mí, a la reina madre, dijo ella con dureza. En absoluto. Quiere venir a veros, si así lo permitís, aunque tenga que atravesar tierras infestadas de sajones y penetrar en los dominios de quien aún se proclama su enemigo. Lo hará porque ansía miraros a los ojos, y si ambos os reconoceréis el uno al otro, poder llamaros madre, y que vos a él lo llaméis hijo. Nos envía para transmitiros este mensaje, que nosotros traemos gustosos porque tenemos fe en su nobleza. ¿Atenderéis a la súplica de vuestra sangre? Tragando saliva, Igraín se puso en pie y dejó su vista vagar sobre las aguas revueltas del mar. El sol, casi, casi oculto, dibujaba una, una fina línea dorada sobre el horizonte teñido de malva. En la estancia las sombras se hacían más pronunciadas. Recordó el rostro de aquel bebé recién nacido, que su esposo Utherpendragón había tomado de sus brazos para entregárselo a Merlín. El bebé no había llorado, y ella, abrumada por las nieblas del alumbramiento y llena de estupor, había hecho lo único que podía hacer: acatar los deseos de su esposo para proteger la honra de su familia. Desconocía quién era en verdad el hombre que, bajo la apariencia de su primer esposo, el duque Gorlois, había compartido su lecho y la había dejado encinta mientras aquel moría en el campo de batalla. Con el tiempo, el dolor y el rencor se habían endurecido, formando parte de ella como tantas otras pérdidas vividas, otra arruga en los pliegues de su vida, otra cicatriz, otra ausencia. Las heridas se abrían y sangraban de nuevo,
desde que le llegaron los relatos sobre Arturo y la espada de la roca. Según había revelado el mismo mago Merlín, aquel bebé era hijo de Uther-Pendragón, que había adoptado la apariencia de Gorlois con la ayuda del mago. En caso de ser cierto, no era alivio lo que ella sentía, sino ira, una ira largo tiempo dormida. Si aquel joven caudillo era en verdad el hijo que había alumbrado, un hijo legítimo, apartado de su derecho real por el pecado de su padre, ¿sería ella capaz de reconocerlo si lo miraba a los ojos? ¿Vería en él a aquel bebé que tuvo en los brazos apenas una noche? Tal vez sí, se decía, tal vez el lazo que establecieron durante los meses en que lo tuvo en sus entrañas y luego a través del dolor del parto, del que ella lo rescató, acogiéndolo entre sus brazos, arrullándolo con ternura, bañándolo con la luz amorosa de su mirada, no podía marchitarse ni siquiera a través del tiempo, la distancia y la desgracia. Había intentado apartarse de los anhelos y el sufrimiento en aquel rincón norteño, pero la vida la reclamaba una y otra vez, tirando de ella para arrancarla de su retiro. Nunca hubiera imaginado que el aislamiento le pesara como lo hacía ahora. No podía negarlo. La consumía la curiosidad, sí, la curiosidad por ver cómo era el rostro de aquel Arturo, sus ademanes, su voz, su manera de moverse. Temía por él aún sin conocerlo. Ahora podía tenerlo delante. Él se lo pedía. Arturo la llamaba e Ingraine sentía grandes tentaciones de responder. Se lo negaba a sí misma, pero su corazón también deseaba recuperar a su hijo. Las hogueras de los campamentos sajones se habían multiplicado alrededor de Carojáis, y por la noche su resplandor se distinguía en la distancia. La ciudad más principal de Camelers contenía la respiración, bien pertrechada y reforzada, pero aterrada al mismo tiempo. En el castillo se discutía la idoneidad de hacer salidas para debilitar al enemigo, o por el contrario, si tal cosa debilitaría más bien a las fuerzas que defendían la plaza. Entre tanto, en la ciudad, la vida intentaba acomodarse a la situación, y Ginebra asumió con naturalidad el papel de anfitriona que también desempeñaba. Había caballeros que atender y huéspedes honorables cuya ayuda era muy preciada y que merecían la consideración de todo el reino. Arturo se maravilló al verla convertirse sin esfuerzo en la estrella en torno a la cual danzaban todas las demás, una tarea que asumió con la disciplina de un comandante encabezando sus ejércitos. La observaba desde la distancia sorprendido. Aprendiendo a diferenciar sus sonrisas. La más natural, llena de cariño, era la que dedicaba a su padre.
Sonreía a los reyes bretones con una deferencia tal que sospechaba Arturo. La idea de cruzar de nuevo las aguas se había alejado al fin de sus mientes. Sonreía también a Merlín, con una cortés distancia y un encanto que no alcanzaba su mirada, siempre alerta, y aunque sin dejar de ser amable, había cierto desdén en la sonrisa que dedicaba a cuantos caballeros revoloteaban en torno a ella, zánganos alrededor de una deslumbrante mariposa que se sabía bella y sagaz. En cuanto a él, era recibido siempre con un gesto brillante, no falto de mordacidad, y una sonrisa que guardaba en su interior todos los misterios del mundo. Había algo en ella que Arturo no sabía interpretar. Una tarde, después de la comida, se contaron historias y se escucharon canciones en un salón en el que la espera comenzaba a hacer mella en los comensales, demasiado preocupados para divertirse sinceramente. Arturo observó que Ginebra, de común acompañada por su aya y sus damas de compañía, se disculpaba discretamente y se escabullía en dirección a los jardines. No pudo resistirse a seguirla. La halló sentada al pie de un sauce cuyas ramas se balanceaban suavemente en la brisa vespertina. Los jardines se hallaban entonces descuidados y dotados por ello de un aire salvaje que acentuaba su atractivo. La joven, con la larguísima melena recogida en una ornamentada trenza y adornada con un brial verde claro con bordado en oro y escarpines de terciopelo, parecía una criatura del bosque, salida de las leyendas que Lady Enid, la mujer que lo había criado, le contaba de niño. Mi señora Ginebra, dijo él a modo de saludo. Ella alzó la mirada, haciéndose la sorprendida. Mi señor Arturo. Ahí estaba de nuevo la sonrisa que él no sabía interpretar. Decidme sinceramente para que pueda yo respetar vuestros deseos. ¿Buscáis tranquilidad o no os importa tener compañía? Lo uno y lo otro es posible al mismo tiempo, si la compañía es buena. Se sentaron juntos y quedaron un instante en silencio, mirando los colores del cielo, arrullados por el rumor de las ramas que se mecían en la brisa. La espera es lo peor de la batalla, dijo ella pensativa. Me pregunto, ¿por qué tardan tanto? Carojáis es una gran presa, y para atraparla hace falta buenos colmillos. Se dice que los mueve el pillaje, y sin embargo también ponen asedios y se hacen con plazas fuertes que, que guarnicionan. No creo que deberíamos verlos como animales, sino como gentes que buscan dónde establecerse. ¿Os parece absurdo ese pensamiento? Arturo reflexionó profundamente. No, no se lo parecía. En tiempos de aquel que se recuerda como el usurpador, muchos de ellos se establecieron en el este de Logres. No fueron buenos vecinos porque Vortigers los usaba como su instrumento, pero eso no quiere decir que no pudieran serlo. ¿Estáis sugiriendo que habríamos de pactar con ellos, trocear nuestra tierra y entregarles una parte? No, mi señora, eso sería tanto como premiar su brutalidad y proclamar a los cuatro vientos que quien quiera que fuese nuestro brazo puede arrancarnos cualquier cosa. No,
debemos echarlos al mar y no permitir que ni uno solo de ellos vuelva a pisar esta isla, sino es que trae nobles intenciones. Coincido con vos en que no son los salvajes que queríamos para sentirnos mejores que ellos, sino que los mueven necesidades como las nuestras. Lo que me pregunto es qué deberíamos saber para entenderlos. No olvido que un día los anglos llegaron a esta isla, entonces llamada Bretaña, que hallaron habitada por otros a quienes se impusieron por ser más fuertes. Hoy vivimos juntos, pero los dioses ancestrales de esta tierra han sido borrados de la memoria. Ella lo miraba de soslayo. Diría que pasáis mucho tiempo escuchando las historias del druida. Seguro que tenéis razón, pero no veo mal en ello. Desde que saqué a Excalibur de la roca, solo he conocido la guerra. Anhelo la llegada de los días de calma, en los que podamos emplear la fuerza de nuestros brazos para construir, para crecer, para gozar de la plenitud de estas tierras. Quiero recordar de dónde venimos y quiénes somos, para que lo que hayamos de construir sea nuevo y mejor. Ginebra examinó su rostro a la luz agonizante. Había añoranza y deseo en él, y un brillo que le permitió vislumbrarlo como el hombre que podía llegar a ser. Algo cálido se removió en su interior, un hambre desconocida hasta entonces. No puedo esperar a ver qué hacéis con vuestra corona, le dijo quedamente. Él se volvió hacia ella sorprendido por sus palabras. De repente, contemplando los ojos de la joven, lo asaltó la conciencia de la suerte de reino que quería levantar. Un juego de equilibrios, de contrapesos, de manos firmes en guantes de seda. En un lado estaría él, encabezando una fraternidad de caballeros esforzados, nobles, justos y honestos, leales al primero de todos ellos, que siguieran estrictamente el código del honor, con el cual darían ejemplo al mundo entero. Al otro lado estaría ella al frente de una corte de damas, de mano elegante y pulso inquebrantable, que fueran la inspiración de los caballeros, su ideal, su ángel, su freno, un nuevo orden caballeresco. Ginebra sonrió ante su cara de ensoñación con ese aire cómplice que reservaba para él. Os dije que quería escuchar el relato de vuestras aventuras. ¿Compartiríais una conmigo? Cuando Arturo volvió a mirarla de regreso al tiempo presente, ya no era capaz de verla con los mismos ojos. Bajo el sauce, bañados por la calma que precedía la tempestad, comprendió al fin el significado de su sonrisa. Era una promesa. La biblioteca de la Roca Bruna era el orgullo de su madre. Gawain y Agravain lo sabían bien. La reina Morgause se había encargado de criarla para su propio placer y por el bien de sus hijos. En aquella amplia estancia de paredes revestidas de madera se concentraban muchos saberes y una vasta colección de mapas. La hallaron estudiando un grueso volumen con su lacia melena
derramándose sobre las páginas como una cascada. Según se acercaban, los muchachos se sintieron invadidos por la ternura y el alivio. Habían recorrido grandes distancias desde que se marcharan para unirse a Arturo, sumidos en la incertidumbre por su destino y el de su familia. El momento de quietud se rompió cuando Morgaus alzó la vista y su expresión se llenó de regocijo al verlos. Se puso en pie y se fundió con ellos en fuertes abrazos. Ella tomó sus rostros entre sus manos, primero el uno y luego el otro, y los escrutó como si buscara en su faz el relato de las aventuras vividas. A través de las ventanas adornadas con vidrieras entraba en la estancia el sol de mediodía, que les daba fuerza y calor. ¿Cómo están vuestro hermano y vuestro primo? Enteros, madre, aunque con algún rasguño, respondió Agravain. Gawain explicó: hallamos a Arturo y nos aceptó a su servicio. Es todo aquello que esperábamos. Excepcional en el combate, juicioso y justo en sus mandatos. Es sin duda el soberano del Logrés y ojalá lo fuera de todos los anglos. La tomó de las manos. ¿Sois ya pues caballeros juramentados?, preguntó ella. Aún no, contestó Agravain sombrío. Igual que él, no es rey aún. Los acontecimientos lo impiden. Gawain no parecía tan molesto como su hermano. Entonces, ¿qué hacéis de vuelta en el norte? Arturo nos encomendó un cometido muy noble y secreto, pero a ti debemos contártelo. Venimos del monasterio de Sarturbers madre. Morgaus lo miró con fijeza, comprendiendo al instante. Arturo quería conocer a Ingrain. Les pidió que se sentaran. Ellos lo hicieron, reconfortados por la familiaridad de la sala de adornada techumbre, reforzada con vigas curvas que creaban un espacio similar al de una capilla, hogar de tantas horas felices. ¿Cuál ha sido la respuesta de la reina madre?, preguntó Morgause conmovida. Una respuesta incierta, repuso Gawain, palabras y gestos esquivos. Intervino Agravain hablando con un aire amargo. Es testaruda, como nuestro padre. Por eso jamás se llevaron bien. Nuestro padre es tenaz. Gawain se volvió hacia su hermano, algo disgustado por la acidez de sus comentarios, y solo quiere lo mejor para sus gentes. A pesar de nuestras diferencias, yo anhelo volver a verlo y de partir con él. Espero que el tiempo le haya ayudado a perdonar nuestra marcha y que se preste a escuchar lo que tenemos que decirle, que solamente junto a Arturo tiene futuro nuestra casa. Siempre fue capaz de escuchar los argumentos juiciosos. Morgaus suspiró entonces. Ese es el hombre que conocimos. Me pregunto si lo es todavía. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gawain. Ella se puso en pie, recuperó el volumen que había estado estudiando y se lo mostró a su hijo. Contenía un mapa de Lothian, Benoye y la lejana Orkney. Marchó hace varios días camino de Arestuel con una pequeña escolta. Señaló la fortaleza de Arevech, un viaje peligroso, desacertado y por completo inútil. No ha abandonado la idea de erigirse un rey soberano, primero de todos los anglos, pero si no puede serlo de la isla entera, lo será al menos del norte. A tal fin ha convocado en consejo a sus aliados, pero tengo para mí que es una ilusión,
que no es capaz de aceptar su fracaso y que tiene el juicio nublado. Temía que la derrota en Bedigran no contribuyera a apaciguar su ánimo, sino a endurecerlo, repuso Gawain. ¿Qué ha sido de esta nueva alianza? El rostro de Morgause se ensombreció. Del éxito o fracaso de esta quimera nada sé, pues no hemos tenido noticias de Arestuel desde hace ya varias jornadas. Llegan rumores de aquellas tierras que son aciagos, campos quemados, caminos asaltados, villas arrasadas. Temo por Arestuel pueda haber caído. Se le atragantaron las palabras. Los hermanos intercambiaron una mirada inquieta. Una llamada a la puerta resonó con urgencia en la estancia, rebotando en las vigas del techo. A la voz de la reina, las puertas se abrieron para dejar pasar al mayordomo de la casa, que entró con los ojos desorbitados. Mi señora, saludó con una rápida inclinación de cabeza. Ha llegado un emisario de Arestuel. Todos se pusieron en pie, movidos por idéntica urgencia. Hazlo pasar sin demora, lo apremió Morgause. El mayordomo se apartó para dejar entrar al mensajero. A duras penas pudieron reconocer al sabio Lord Hamish, consejero del rey, en la figura andrajosa que se adentró en la estancia, arrastrando los pies y haciendo un cofre de madera entre los brazos. Despojado de sus ropas, iba vestido de monje, sucio y desgreñado. El miedo enrojecía sus ojos. Al rostro magullado lo aquejaba un constante temblor. Morgause se sintió flaquear, asaltada por oscuros presentimientos, al ver el cofre que portaba consigo. Sus hijos permanecían firmes a su lado, conteniendo la respiración, igualmente temerosos. El mayordomo trató de quitarle el cofre de las manos, pero él lo agarró con violencia y aulló como un animal. Al hacerlo, todos vieron, horrorizados, que le faltaban la mayor parte de los dientes. Un mensaje para la familia del rey, Lot, de parte del rey Haram, exclamó como un orate. Lanzó el cofre a los pies de la reina, y éste resonó con un eco sordo al caer, abriéndose la tapa y dejando escapar lo que había en su interior, que rodó toscamente por el suelo hasta quedar mirando hacia ella. Desde abajo, tendida sobre una oreja, les devolvía una mirada vacía la cabeza cortada de Sir Floremus, senescal del rey. El cabello rojizo estaba apelmazado. Su rostro pecoso tenía el color de la cera. Sus ojos estaban hinchados y su boca había quedado congelada en un alarido mudo. El rey Lot está cautivo en la roca dura, y ahí seguirá hasta que llegue el rescate, gritó quien antaño fuera Sir Hamish. Quedó callado, dejando que solo se oyera en la sala el rugir de las olas que rompían contra los muros de la fortaleza. Morgause tragó saliva antes de hacer la pregunta cuya respuesta todos temían. ¿Y qué rescate es el que pide? La voz enloquecida del antiguo consejero reverberó en la estancia. El castillo de la roca Bruna, el trono de Lutián, la corona, el reino. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el rey Arturo en el trono de Logres. Nos vemos en el siguiente.
Hasta luego.